Bueno, mi nombre es Juan Camilo Quedo Jaimes, identificado con Código Estudiantil 83994 de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad EXI de Bogotá. En el día de hoy hablaremos sobre los filtros pasivos, que estos son normalmente utilizados en receptores de radio, controles, receptores de televisión, etc. Estos circuitos están protagonizados principalmente por elementos básicos como lo son la bobina, los condensadores y la resistencia, que al combinarla en diferentes configuraciones podremos obtener filtros pasa bajo, pasa alto, filtros pasa banda y filtros rechaza banda. En esta ocasión nos permitiremos hablar de los dos primeros, siendo así los filtros pasa bajo y los filtros pasa alto, pero no hemos dicho aún qué son. Son circuitos de dos terminales de entrada y dos terminales de salida, que son usados para suprimir o dar paso a señales de frecuencia específica. Ya veremos en detalle a qué nos referimos con esto. En esta sección miraremos unos términos clave que nos serán utilizados a lo largo de nuestra guía o nuestra presentación. Primero hablaremos de la reactancia, que es la resistencia que presentan algunos elementos como los condensadores y las bobinas, llamándose reactancia capacitiva, denotada con X sub C, y reactancia inductiva, denotada por X sub L, respectivamente para condensadores y bobinas. Seguidamente, tenemos las ecuaciones de estas dos, siendo para la reactancia capacitiva será igual a 1 sobre 2pi Fc, y la reactancia inductiva será 2pi Fl, siendo 2pi una constante, F la frecuencia y C capacitancia para la reactancia capacitiva. Y para la reactancia inductiva, L será la inductancia. Bien, seguidamente tenemos la impedancia, que se denota por ZAB, y es la resistencia que presenta un circuito. Trigonométricamente podemos decir o graficar, como se ve en la pantalla, la línea roja hará referencia a la resistencia, ya que esta no tiene ningún desfase. Entonces esto irá sobre el eje de la X. La línea azul indicará la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva que presenta el condensador o la bobina respectivamente, siendo así la línea morada el producto de estas dos. Entonces podemos observar que hay un triángulo rectángulo, podemos observarlo. Entonces, según Pitágoras, podemos decir que impedancia será igual a la raíz de la suma de r al cuadrado y xc o xl al cuadrado, siendo bobina o siendo condensador, y siendo r la resistencia. Entonces tenemos que la frecuencia de corte es el siguiente término, se denota Fc, y es donde la frecuencia de cada filtro se iguala con la resistencia del circuito, es decir, en esta frecuencia será igual a la resistencia. Seguidamente iremos añadiendo términos a lo largo de la guía. Empezaremos por el filtro pasa bajo. ¿Qué son? Bueno, estos permiten el paso a frecuencias bajas, atenuando las frecuencias altas. Están compuestos por elementos básicos conectados en serie. Y hay dos tipos, el pasabajo RC y pasabajo LR, que podemos observar que RC se refiere a que hay una resistencia y un condensador en serie respectivamente a una fuente alterna, y LR habrá una inductancia o una bobina L conectada a una resistencia R. En este gráfico
podemos observar la curva de transferencia, o también llamada curva de Bode, que es la gráfica enfrentando la frecuencia contra el voltaje de salida de estos circuitos, que para el filtro pasabajo se verá algo así. Bien, empecemos por el pasabajo RC. En esta ocasión podemos observar mejor cómo está compuesto. Bien, entonces continuemos. Teniendo en cuenta que tenemos un voltaje, que en este caso, bueno, tenemos el voltaje, la resistencia y el condensador, veremos qué podemos hallarle a este circuito. Lo primero será hallar la frecuencia de corte, FC, que será, como ya dijimos antes, el punto en el que la frecuencia se iguala con la resistencia, que será igual a 1 sobre 2pi RC, en este caso, resistencia por condensador. Seguidamente podemos hallar la reactancia capacitiva X sub C, que será, como ya dijimos antes, 1 sobre 2pi FC, que será frecuencia y capacitancia. Entonces podemos observar que en cierta parte estas dos ecuaciones se parecen mucho, entonces a la hora de utilizarlas debemos tener mucho cuidado en no irlas a confundir. Seguidamente podemos hallar la impedancia ZAB, que será del A a B respectivamente, que será igual a la raíz de R al cuadrado más X sub C al cuadrado. Con esto ya podemos hallar la corriente total, que será BCC, nuestra fuente, el valor de nuestra fuente, sobre la impedancia, que la acabamos de hallar. Una vez llegado a este punto, podemos corroborar la entrada, el voltaje de entrada, o Vint, que Vint será igual a la impedancia ZAB por la corriente total, I sub T, para finalmente poder comprobar el voltaje de salida Vout, que en este circuito será aplicado sobre el condensador, y será Vout será igual a la corriente total, I sub T, por X sub C, la impedancia. Bien, prosigamos con un ejemplo. Vamos a resolver lo que ya dijimos antes, teniendo en cuenta que tenemos una resistencia de 83 kiloohmios, que será lo mismo que 83.000 ohmios, o 83 por 10 a la 3 ohmios. Un BCC de 10 voltios pico y un condensador con 994 picofaradios o 999 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, procedemos con la frecuencia de corte, que como ya dijimos, esta es la ecuación, la reemplazamos 1 sobre 2pi por la resistencia, siendo 83 kiloohmios, por la capacitancia, siendo 994 picofaradios, obteniendo así una frecuencia de corte de 1,929 kHz. Seguidamente procedemos a obtener la reactancia capacitiva, que será 1 sobre 2pi FC. No vamos a confundir FC con este F sub C. Entonces tenemos que 1 sobre 2pi F, la frecuencia, que en este caso la acabamos de obtener, será 1,929 kHz por la capacitancia, 994 picofaradios, teniendo así una reactancia capacitiva de 83.000 ohmios, que es lo mismo que 83 kiloohmios, que es lo mismo que la resistencia, comprobando así que lo que se dice de la frecuencia de corte es cierto, que es el punto donde se iguala la frecuencia con la resistencia. Entonces, una vez tenido esto, podemos hallar la impedancia entre las terminales A y las terminales B, para así poder entonces decir que la impedancia va a ser igual a la raíz de 83 kiloohmios al cuadrado más 83 kiloohmios al cuadrado para este caso. Y finalmente obtendremos una impedancia de 117.379 kiloohmios.